quiero comenzar diciendo que hoy, en este momento, es el inicio del fin. ¿En qué sentido? Es la última enseñanza de la serie Mayordomos del Reino. Entonces, hoy es el último mensaje. Si usted ve en las diapositivas, esa es la página de YouTube de la iglesia. Ahí está una lista de reproducción en la cual usted puede encontrar todos los mensajes que hemos visto de este tema. Cómo ser mayordomos del reino. Si usted ve allá, si tiene un ojo muy profundo, va a ver allá que dice 26 prédicas acerca de este tema. Y con la de hoy son 27. Entonces, si usted quiere conocer de algún tema, algo específico, trate de ir a YouTube y usted va a encontrar ahí de diferentes hermanos que hemos estado predicando, compartiendo, para que usted pueda aprender en el Señor aquellos temas. Así que una vez dicho eso, le hago la siguiente pregunta. Aquellos quienes están aquí, ¿alguna vez le han dicho a usted que es muy emocional? ¿Usted le han dicho que es muy emocional? ¿Y bajo qué circunstancias se lo han dicho a usted? Trate de hacer memoria. Y la última pregunta, ¿usted le ha dicho eso a alguien? ¿Usted le ha dicho a alguien, oye, que tú eres muy emocional? ¿Usted lo ha hecho? ¿Usted le ha dicho a otra persona eso? Bueno, antes de empezar este mensaje, quiero que recordemos lo que nuestro Señor Jesús habló en el Sermón del Monte. Él dijo lo siguiente en Mateo capítulo 7, versículos del 3 al 4. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Traté de manera un poco no tan feo hacer una imagen, porque sería muy feo ver a alguien que en el ojo tiene todo un tronco, ¿no? Entonces ahí se trata de ver de que muchas veces actuamos de esa manera. Y yo le pido en el Señor que esta mañana, en el mensaje que usted va a escuchar, no haga eso. Este mensaje es para usted. Usted examínese a sí mismo y si en el camino, después de examinarse a sí mismo, usted dice, este mensaje también puede ser para mi esposo, también es para un familiar, ok, qué bueno. Pero hoy usted está acá, usted está escuchando este mensaje y yo quiero que primero mire su propio ojo. ¿Amén? ¿Estamos aquí? ¿Sí? Ok, porque muchas veces nosotros somos de los que decimos en medio de lo que escuchamos, este mensaje le queda mejor a mi papá, este mensaje para tal persona. Y a veces no nos examinamos a nosotros mismos y no nos damos cuenta que nosotros somos los primeros en que debemos recibir ese mensaje. Así que el tema que hoy vamos a topar tiene que ver con las emociones que tenemos. Así que en vez de estar pensando en el que tiene al lado, o al frente o atrás, piense en usted mismo a lo largo de este mensaje, porque esto es para usted. El tema de este día es emociones bajo control. Vamos a ver a la luz de la palabra acerca de las emociones. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias te damos por esta mañana y por el tiempo que tenemos. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y has permitido que un día más podamos estar acá reunidos para aprender de tu palabra, para compartir los unos a los otros. Señor, yo te ruego para que nos mantengas atentos a tu palabra, que hoy podamos discernir lo que tú tienes para nuestras vidas y que no pensemos en el otro, sino primero en nosotros y cómo esta palabra llega a nuestro corazón. Gracias te damos, Dios, porque tú estás dispuesto a transformar nuestras vidas y por eso estamos acá. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Emociones bajo control. Vamos a estar hablando de las emociones bajo control. No sé usted qué piensa acerca de las emociones. Hay muchos criterios. Hay alguien que puede decir, no, es que las emociones son malas. Hay otro que te dice, no, es que no son malas, las emociones son buenas. Luego viene otro criterio que te dice, no, es que los extremos son malos siempre, en todo sentido. Entonces, depende de la emoción que estemos hablando, va a depender de en qué extremo te halles. Y ninguno de los extremos, pues, es bueno en sí mismo. Entonces, para comprender un poquito acerca de aquello, quiero que vayamos a recordar en el Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, cómo el hombre es formado a imagen de Dios. Y en este primer punto quiero hablar acerca de cómo era Adán antes de la caída. De alguna manera, cosas puntuales, sencillas que podemos ver en las Escrituras. Y es que ya hemos estado hablando a lo largo de esta serie cómo Dios, en su infinita sabiduría, nos ha diseñado, nos ha creado
como una unidad neuropsicosomática, que significa que tenemos espíritu, cuerpo y alma. Entonces, no significa de que yo puedo aislar las tres partes y tratarlas por separado como que si no tuvieran conexión, sino que cada una de estas áreas tiene conexión y es necesario prestarle atención, porque una afecta a la otra y la otra afecta a la otra. Entonces no podemos aislar las emociones como que si fuera algo aislado o separado de todo el cuerpo y de todo nuestro intelecto. Pero es interesante ver cómo en el inicio vemos a Adán y vemos a Eva creados a la imagen y semejanza de Dios. Vemos en Génesis 1, 26 a 27 aquello. Y en Génesis 2, 23 podemos evidenciar cómo Adán se emociona. ¿Usted se ha puesto a pensar, ¿será que yo en el Génesis puedo ver emociones? Sí, Adán se emociona al ver a la mujer que Dios le trajo. Adán dice esta frase: esta es ahora hueso de mis huesos. Es una exclamación, es una alegría, un gozo que produce en su corazón al ver que había alguien que Dios le había dado como ayuda idónea para él. Entonces, de alguna forma vemos ese afecto genuino, vemos ese deleite relacional en que Adán encontró ese gozo en tener a alguien como Eva. Algo que también vemos en Génesis 2 tiene que ver con que ahí no había culpa, ahí no había sospecha, ahí no había miedo, porque Génesis 2:25 relata de que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Génesis 1 y Génesis 2 nos detalla acerca de eso, cómo está interactuando la creación de Dios y de manera específica Génesis 2, el hombre y la mujer. Pero ¿qué es lo que sucede? Debemos comprender que hasta este punto Dios ha creado, ha diseñado al ser humano, tiene voluntad, tiene emociones, tiene un cuerpo, pero en Génesis 3 ocurre lo que se conoce la caída. Y en la caída de Génesis 3 comienza a haber un contraste con aquellas cosas que ya ocurrieron en Génesis 2. Si usted se da cuenta, ahí tengo unas cuantas imágenes para tratar de ver. La primera tiene que ver con la confianza y comunión. Adán y Eva se encontraban en la presencia del Señor, se deleitaban en Él, pero a raíz de Génesis 3 ocurre lo que dice Génesis 3:10. Tuve miedo y me escondí. Y esto fue cuando ambos pecaron y estaban escondidos de la presencia de Dios. Entonces surge algo en ellos, surgen esas emociones de tener miedo, de tener vergüenza, de no saber qué va a pasar con ellos. Algo que no se ve que ocurría en Génesis 2, sino que a causa de la caída surgen ahora estas emociones de miedo, de esconderse. Otra escena tiene que ver con la paz y la aceptación. Ambos siendo creados a la imagen de Dios, se encontraban en deleite con Él. Pero en Génesis 3:7 se habla de que ambos, al verse desnudos, al verse en esa situación, ellos cosieron hojas para taparse. Buscaron la manera de tapar esa vergüenza, de tapar esa culpa, porque ya se sentían de esa manera. Una vez más, en contraste con Génesis 2, que nada de eso ocurría. Todo estaba tranquilo. Ahora, si nosotros seguimos avanzando en las Escrituras, nosotros vamos a ver cómo comienza a haber una destrucción en el ser humano por causa del pecado, y esas emociones se ven alteradas, esas emociones se ven afectadas por la caída, y ocurre algo, una ira destructiva, ocurre resentimiento, y en Génesis 4 nos encontramos con el primer asesinato en las Escrituras, que es un hermano matando a otro hermano, la escena de Caín y Abel. Hermanos, si nosotros vamos a lo largo de las Escrituras, vamos a ver cómo, por causa del pecado, estas emociones son afectadas. Ahora, ¿con esto estoy diciendo que las emociones son malas? No, hermanos. Dios nos creó con emociones y estas emociones deben servir para glorificar el nombre de Dios. Amén. El punto está en que por causa del pecado no ocurre eso. Por causa del pecado nos vamos a los extremos, a los límites, y empezamos a no glorificar a Dios y damos rienda suelta a cosas que no le agradan al Señor. Por eso ocurre ya el enojo, la ira destructiva, los celos, la ansiedad crónica, las aflicciones. Pero el salmista, en el versículo 42, capítulo 42, versículo 5, él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y ya vamos a indagar cómo el salmista, si usted quiere saber cómo se expresan las emociones en las Escrituras de manera más puntual, lea los libros de los Salmos
Y ustedes van a ver cómo hay quejas, reclamos, alegría, gozos. Es toda una mezcla de emociones ahí que son expuestas hacia Dios, que son dedicadas hacia el pueblo para que de alguna manera conozcan cómo está el corazón de la persona. Pero hasta aquí, ¿qué es lo que trato de que podamos comprender? Primero, Dios nos ha creado con emociones buenas para su gloria. Por causa de la caída, esas emociones están trastocadas, esas emociones están afectadas y de alguna manera no hacen que podamos glorificar al Señor. Comienza a haber miedo, vergüenza, culpa, ira y cosas con las cuales Dios no nos creó para poder expresarlas de esa manera. Pero por causa del pecado ocurren. Ahora, quienes saben de un poco de tecnología, de informática, de programas, saben que existe algo llamado los virus. Si no sabe aquello, en nuestro cuerpo mismo, nuestro cuerpo no está con virus, sino que nuestro cuerpo se contamina con virus que existen en el ambiente, la gripe y todas estas cosas, que de alguna manera no son de nosotros, pero nos afectan. De alguna manera trato de decirles esto para comprender que el pecado hace eso con nuestras emociones. Como por causa del pecado nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios y que por causa del pecado nosotros hacemos de continuo el mal, nuestras emociones no son la excepción, sino que nuestras emociones son trastocadas y nos llevan a sentir, porque eso es ser emocional, sentir cosas, lo que yo siento, cosas que realmente no nos edifican o no le agradan al Señor. Ahora, ante esta situación, hermanos, que trato de plantear como una base, necesitamos recordar que la respuesta, la solución y todo lo que podamos ver en cuanto a eso es Jesucristo. Y es que Jesucristo siempre se lo menciona y se lo habla como aquel que viene a salvar mi vida, como el Redentor, como el Salvador, el que murió en la cruz por mis pecados. Pero muchas veces no tomamos en consideración de que Él también viene a restaurar nuestras emociones. Él viene a darnos la oportunidad de que nuestras emociones también sirvan y glorifiquen al nombre del Señor. Entonces nosotros aislamos y decimos, no, es que mi alma, mi ser, quien yo soy es rescatado por el Señor, pero no tomamos en cuenta de que son las emociones quienes también deben ser sometidas bajo el señorío de Cristo. ¿Me hago entender? Entonces cuando encuentro en Cristo esa realidad, entonces comienza a ser alterada mi vida y digo, ok, sí hay restauración, sí hay transformación. ¿Por qué? Porque las emociones no son malas en sí mismas, sino que han sido trastocadas por el pecado. ¿Y quién es el único que puede limpiarme de todo pecado? Jesucristo. Entonces, yo necesito de Cristo Jesús. Por eso en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45, las Escrituras dicen lo siguiente. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. El contexto del que se habla acá es acerca de la resurrección. Pablo está haciendo una apología acerca de la resurrección, pero lo que quiero dar a entender con este pasaje es que Adán se convirtió en un ser viviente, pero Jesucristo es aquel que da vida. Jesucristo es aquel que realmente restaura, es aquel que lo llena todo. Por eso es que es necesario entender algo, y aquellos quienes me están escuchando hoy, comprendamos algo. Por causa del pecado, nosotros no podemos estar en la presencia del Señor. Por causa del pecado, todas nuestras áreas, toda nuestra esfera ha sido afectada y no glorificamos al Señor en nuestro pecado. Pero Dios, que es tan grande en misericordia, lo miró a usted, me miró a mí. Y no porque hayamos hecho algo bueno, sino que Él dijo, voy a enviar a mi Hijo Jesucristo para que Él venga, muera en una cruz por tus pecados y pueda ser libre. Y ahora sí pueda ser para lo que yo te he creado. Ahora sí puedes cumplir el propósito por el cual yo te he creado, que es que glorifiques mi nombre. Es que tú seas gozoso y te deleites en mi presencia. Pero en Jesucristo encontramos eso. Sin Jesucristo no tenemos eso. Aún llevamos una vida de pecado y aún estamos esclavizados en el pecado. Por eso ya vayamos conectando los conceptos. Cuando yo no estoy en Cristo, yo sigo siendo esclavo de mis emociones. Mis emociones me gobiernan. Pero cuando yo estoy en Cristo, entonces mis emociones deben ser sometidas a Cristo para que Él controle mis emociones. Amén. La perspectiva cambia.
Y yo no sé si hay alguien acá que está escuchando o que va a ver el video que aún no ha puesto su fe en Jesucristo, aún no lo ha reconocido como Señor y Salvador. Y es mi tarea decirle que las Escrituras dicen que si usted no se somete a Jesucristo, usted por más esfuerzo que haga de controlar sus emociones, nunca lo va a lograr. Y nada de eso va a glorificar el nombre del Señor. Y nada de eso le va a llevar a ser salvo, porque no está considerando al único al cual se nos ha dado por el que podemos ser salvados. Y su nombre es Jesucristo. Amén. Así que si usted no ha puesto su fe en Jesucristo, hoy es un buen día para poder considerar esa oportunidad que Dios nos da. Dios es tan bueno que nos ofrece su evangelio para ser restaurados aún en nuestras emociones. A veces pensamos en las finanzas, pensamos quizás en el alcoholismo, en la borrachera, en la drogadicción, pero ¿y por qué ignoramos nuestras emociones? ¿Por qué ignoramos muchas veces de que allí también necesitamos ser restaurados? Que allí también necesitamos ser confrontados con su palabra y que sea su espíritu el que pueda transformar mi vida. La promesa maravillosa del Señor es que para todos aquellos quienes han puesto su fe en Cristo, el Espíritu Santo ya no solamente está afuera, sino que viene a morar en la persona. Viene a estar allí dentro de la persona para poder ayudarle en esa vida en Cristo, para poder guiarle en esa vida en Cristo. Entonces, aquel que ha puesto su fe en Jesucristo no está solo lidiando con sus emociones, sino que tiene al Espíritu Santo de Dios para que le gobierne y para que le ayude. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando aún sabiendo eso, el cristiano no acude al Espíritu, no acude a su palabra, no acude a Jesucristo y hace como si todavía estuviera solo y hace como que si no tuviera la ayuda necesaria de parte de Dios para controlar sus emociones. ¿Y sabe qué es lo que por lo general se dice? Es que así soy yo. Ya Dios me envió así, con este temperamento, con estas emociones, ¿ya qué más puedo hacer? Los que me quieran como soy y punto. Y los que no, ya pues que se vayan, que se alejen de mí. ¿Y qué tal si mejor decimos, Señor, yo sé que segundo a los Corintios 5:17 dice que si yo pertenezco a Cristo Jesús, mi vida antigua ha pasado y ahora soy una persona nueva. ¿Por qué entonces no le decimos al Señor, Señor, si yo digo que soy así, ahora en Cristo ya no soy así, yo era así? Y si usted aún puede ver cosas del pasado que trata de arrastrar o de ver, Señor, ahora entiendo que tú puedes ayudarme a salir de eso. Ahora entiendo que tú puedes gobernar mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que usted puso sus emociones bajo el dominio del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted habló de este tema seriamente con el Señor y le dijo, Señor, en esto estoy mal, tengo estas emociones por aquí, tengo esta emoción por acá, tengo esta tristeza, esta angustia, esta dificultad y no sé cómo hacerlo? ¿Cuándo fue la última vez que puso esas emociones ante Dios? Creo que es necesario hacerlo. Muchas veces ponemos solamente las dificultades del día a día, tratando de apagar fuegos, llamas, pero no vemos la raíz de aquello, que es que el Señor realmente gobierne mis emociones. Ahora, nuestras emociones el día de hoy, hermanos, ¿cómo estamos? Si usted se examina a sí mismo, ¿cómo se encuentran sus emociones? ¿Usted puede decir que realmente Dios está controlando sus emociones? ¿Que el Señor está gobernando sus emociones? ¿O usted mismo está buscando cada día la manera, en sus propias fuerzas, estrategias y sabiduría, de controlar sus emociones? Quiero puntualizar algo. Hay algo que Dios ha permitido que en nuestra época tengamos, que no lo tenían hace unos 100, 200, 300, 400, miles de años, que es algo llamado la psicología. Dios ha permitido que ahora lo tengamos en nuestra época, lo escuchamos, lo conocemos, algunos están a favor, otros están en contra. Más allá de aquello, yo no voy a satanizar la psicología en sí mismo a través de este mensaje, porque hay cosas muy interesantes. Pero yo le quiero hablar a usted que es cristiano o que usted dice haber puesto su fe en Cristo, de que realmente sea congruente con esa realidad y que usted pueda considerar la palabra de Dios, a Jesucristo, la guía del Espíritu Santo, como lo superior, lo supremo, por encima de cualquier cosa psicológica que podamos tener a nuestro alrededor. ¿Me hago entender? No quiero decir, no, es que el pastor Luis está diciendo que no, nunca visite un psicólogo, que nunca conozca estas cosas. Yo no estoy diciendo eso. Lo que quiero que entendamos es que por encima de eso se encuentra el consejo de Dios. Por encima de eso se encuentra la palabra de Dios, para que nosotros podamos encontrar allí el descanso que necesita nuestra alma.
para que nosotros podamos encontrar la ayuda necesaria para controlar nuestras emociones. Entonces, para aquellos quienes visitan psicólogos o todo eso, no les estoy diciendo que no vayan, solo que evalúese a sí mismo, no vaya a ser que su confianza para controlar sus emociones o sus situaciones difíciles está tan puesta en un psicólogo y no en la palabra del Señor. Qué bueno que tenga una conversación con un profesional, que converse con alguien, reciba consejos, pero la palabra del Señor es lo que necesita su corazón, lo que necesita su vida para ser transformado. Amén. Entonces, cuidado, y nuestra confianza está puesta en la psicología para que transforme nuestra vida, cuando lo que realmente va a transformar nuestra vida es la palabra de Dios. Entonces, gloria a Dios por las herramientas que tenemos, gloria a Dios por el conocimiento que adquirimos, gloria a Dios por las estrategias que pueden surgir en medio de la ciencia. Qué bueno, pero la palabra de Dios sigue estando por encima para tener esa base en nuestra vida de que realmente Cristo es supremo aún en nuestras emociones. Por eso, hermanos, es que la Escritura no invalida ni suprime nuestras emociones, sino que nos enseña a reconocerlas y a procesarlas delante del Señor. A ir delante del Señor y decirle: Señor, aquí está esto, que yo entiendo que está mal, yo entiendo que está descontrolado, necesito que tú me ayudes. Pero muchas veces, ¿qué sucede? Como les digo, vamos donde un profesional o donde una persona, ya quizás no el psicólogo, la mamá, el papá, el amigo, a pedir un consejo por encima de lo que la palabra del Señor me diga a mí. Y es por eso que en este mensaje, para hablar de las emociones controladas, vamos a hablar un poco del dominio propio, del control propio. Porque ya con solamente esa palabra, el dominio propio, uno diría: a ver, me examino, ¿me controlo yo mismo o no me controlo yo mismo? Sí, hay ocasiones que sí, hay ocasiones que no. Pero mire lo que Proverbios 25, versículo 8, nos enseña. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Ese ejemplo se pone aquí en Proverbios en base a la época para comprender, si usted hace memoria o conoce algo de historia, las ciudades en la antigüedad tenían muros, murallas, lo más alto posible para que los enemigos, para que los ladrones no entren sorpresivamente, sino que solo haya una entrada y una salida, y a veces solamente una. ¿Por qué? Porque querían protección, seguridad. Dice aquí el proverbio que una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Imagínese una ciudad sin murallas en la antigüedad. Puede ser sitiada, puede ser abordada por cualquier lado. Cualquier enemigo puede atacarla, puede destruirla. Así mismo somos nosotros cuando no tenemos dominio propio. Por cualquier lado nosotros vamos a ser afectados en nuestras emociones y vamos a terminar en muchas cosas que al Señor no le agrada, que las voy a mencionar más adelante. Por eso es que la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Pablo le habla a Timoteo, a un cristiano, a un hijo de Dios, aquel que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y quiero hacer énfasis en el dominio propio porque habla acerca de cómo Dios en su sabiduría, para ayudarnos, para enseñarnos, para guiarnos a cómo controlar nuestras emociones, nos ha dado su espíritu, para que por medio de su espíritu podamos controlar aquello. Entonces, ya usted se está dando cuenta que aquí no se trata de qué tan inteligente soy, de qué tanto dinero gasto en un profesional o de cuántos consejeros tengo a mi alrededor para controlar mis emociones, sino de realmente depender del Espíritu Santo, de su palabra, de su consejo, porque solo Él es un espíritu de dominio propio, solo Él me puede dar el dominio propio. Entonces, váyase examinando a sí mismo para ver si de alguna manera usted ha estado poniendo su confianza en algo externo que no sea la palabra del Señor, que no sea el Espíritu de Dios. Hermanos, y con esto no estoy diciendo que está mal llorar, que está mal enojarse, que está mal... Ya vamos a indagar un poco en esas emociones. Con esto lo que trato de decir es que cada vez que suceden esas cosas, ¿qué hace usted al respecto? ¿Se justifica a sí mismo, creyendo que está bien
creyendo que algún día lo va a superar, o inmediatamente acude a Dios y le dice, Señor, ayúdame porque sé que esto está mal, reconozco que esto está mal. Sabe que a veces somos tan cabeza dura que no lo reconocemos, sino que alguien más tiene que venirnos a decir, eso está mal. Y a veces eso es peor, porque somos tan egoístas, tenemos el ego tan elevado que no queremos que alguien nos diga que estamos haciendo algo mal. Creemos que todo lo hacemos bien. Pero gracias a Dios por aquellos hermanos, personas, quienes se disponen en Dios, con sabiduría, a hablarnos y decirnos, eso tienes que corregir en el Señor. Ora, voy a orar por ti. Mira, la palabra del Señor enseña esto. Ora, deja que el Señor te guíe y te ayude. Por eso es que en sí, ¿qué es el dominio propio? Es la capacidad espiritual de controlar tus propios deseos, impulsos, palabras y acciones. Ese es el dominio propio. Que en medio de todo lo que sucede alrededor, que puede ser motivo o causa suficiente para alterar tus emociones, para que se vayan de pico a pico, que en medio de eso tú puedas decir, paz, tranquilidad. Voy a actuar de una manera prudente, voy a actuar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque quienes no tienen el Espíritu de Dios, quienes no conocen a Jesucristo, actúan como bien les parece. Actúan como se les ocurre, como hayan aprendido, como hayan recibido educación de sus padres, como lo hayan leído, como un profesional les haya aconsejado. Pero ¿y nosotros que decimos que creemos en Jesucristo, que tenemos el Espíritu Santo de Dios, por qué entonces no acudimos a su consejo? ¿Por qué entonces no dejamos que Él gobierne nuestras emociones? Entonces nos volvemos hipócritas, porque ante el mundo les decimos, sí, yo soy cristiano, pero no, yo estoy confiando más en mis estrategias, mis formas. ¿Y qué dice la Biblia acerca de eso? Yo no sé, pero yo por acá estoy tratando de ver cómo soluciono esto. Nos volvemos hipócritas. No somos realmente buenos seguidores de Jesucristo. No somos realmente personas congruentes con la fe que decimos tener. Por eso, hermanos, quiero topar 3 aspectos. Pudiese topar muchas más, pero solo quiero topar 3 para que nos examinemos y que de alguna forma nos pongamos a cuentas con el Señor. ¿Qué sucede cuando nuestra tristeza no solo es tristeza, sino que se convierte en depresión? ¿Saben qué es la depresión? Una tristeza tan profunda que te ahogas, te encierras en una burbuja y pareciera que no vas a salir nunca de ahí. Una tristeza profunda. ¿Alguna vez se ha deprimido? ¿No? ¿Cuáles han sido las razones por las cuales le ha pasado eso? Una tristeza tan profunda que quizás no se expresa con lágrimas. Quizás usted dice, yo no voy a llorar para que no se den cuenta. Pero usted sabe que hay una tristeza. Hay algo que no lo deja tranquilo, hay algo que está ahí, que cada vez se lamenta. Quizás perder un empleo, quizás un proyecto que no sale todavía, deudas que no se cancelan. O recibes un diagnóstico médico que tú dices, pero si yo estoy bien, me he cuidado todo lo que he podido en mi vida, ¿y por qué tengo esta enfermedad? ¿O por qué Dios no me permite pasar esto? ¿Por qué Dios no me permite lo de acá? Y comienzas una y otra vez a sumergirte más en la tristeza y comienzas a decir frases como las que puse ahí. Todo se acabó. Dios me abandonó. Nos sumergimos y nos sumergimos más en la tristeza. Y como les digo, no necesariamente pasamos llorando delante de la gente, pero hay una tristeza profunda que se conoce hoy como depresión. ¿Y qué causa aquello? Por lo general causa aislamiento, por lo general causa desesperanza, por lo general causa que no te quieras relacionar con nadie. Y lo peor es que muchas veces te vuelves hipócrita, porque pones una máscara ante los demás. ¿Cómo estás? Bien. Y tratas de sonreír para que nadie se dé cuenta que tienes una tristeza profunda, que hay una situación muy difícil que no la sabes lidiar, que tus emociones están tan ahogadas, tan profundas, estás ahí sumergido, casi que pidiendo ayuda, pero no lo quieres hacer. ¿Por qué? Muchas veces por el egoísmo de nuestro corazón. ¿Para qué le voy a decir a alguien lo que estoy pasando? La gente zapa. ¿Para qué se van a enterar de mi vida? Sí, a veces ni siquiera confiamos en las personas que están a nuestro alrededor, que Dios ha puesto para poder guiarnos o ayudarnos. Usted se imagina que en el sabio consejo de Dios, a Él se le ocurrió crear la congregación,
las iglesias locales, para que habiendo comunidades de fe, estos temas sean tratados. Pero ¿cómo van a ser tratados si muchas veces nosotros no nos disponemos a abrir nuestro corazón y preferimos ahogarnos en la tristeza profunda? Según lo que leí e investigado, los que más caen en tristezas profundas son los hombres. Y me sorprendió. Los hombres cabezas de hogar, responsables, son los que más terminan cayendo en esta depresión lenta, poco a poco, poco a poco, poco a poco. No significa que a las mujeres no les pase, también les pasa. Pero me sorprende. Y cuando yo veo esto, la palabra del Señor me dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice lo siguiente: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. En otras palabras, aquí se está validando la tristeza. No está mal que usted esté triste. Está bien, hay situaciones que nos causan tristeza. La pregunta es, ¿qué tipo de tristeza está teniendo y hacia dónde le está llevando esa tristeza? Porque si es una tristeza que lo va a llevar a la depresión, es algo en que usted va a estar una y otra vez, sin solución y sin pedir ayuda. Pero una tristeza que nos lleva al arrepentimiento, a la salvación, es aquella tristeza que, sabiendo sus errores, usted se lamenta y dice, está mal lo que he hecho, no está bien. Le pongo un ejemplo. Es como que si usted me diga, entre comillas, voy a mezclar otra emoción aquí, es que mi jefe me ha hecho dar tanto coraje, así, tanto coraje, que el otro día me pidió un vaso de agua y no le quise dar. Y usted dirá, es algo insignificante. Sí, pero si usted es una persona que conoce al Señor, se va a empezar a sentir mal al saber que no está amando a su prójimo, al saber que no está haciendo lo que debería con su jefe, que es amarle, que es mostrarle a Cristo. Y a la final se termina sintiendo un poco triste y la pregunta es, ¿qué va a hacer con esa tristeza? Bueno, arrepiéntase de aquello y ayude a su jefe. Busque la manera de poder estar con esa persona. Un ejemplo sencillo y quizás muy básico, pero la pregunta es, ¿la tristeza que usted tiene el día de hoy, hacia dónde lo está llevando? ¿Lo consume a tal punto de que pareciera que no hay salida? ¿O realmente es una tristeza que le lleva a refugiarse en los brazos del Señor y decir, Señor, aquí estoy, transfórmame, ayúdame? El Salmo 142, versículos del 1 al 2, él dice, clamo al Señor. Usted va a encontrar en los Salmos bastante estas palabras. Clamo, te ruego, te pido. Por eso si quiere ver las emociones en la Biblia, vaya a leer los Salmos. Ahí hay de todo un poco. Dice, clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor. ¿Y qué dice el versículo 2? Expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. A ver, pregunto yo, ¿a quién le cuenta usted todos sus problemas? Si usted por lo menos se le viene a la mente una persona que por lo menos lo hace, le felicito. Pero muchas veces ni siquiera a Dios les contamos nuestros problemas. Y tenemos la excusa de decir, ¿para qué voy a decirle a Dios si Él ya conoce todo lo que me pasa? Él ya sabe todo lo que yo vivo. O sea, no es que Dios se tapa los ojos en mi vida. No, Él ya sabe. Sí, pero a Dios le ha placido dejarnos instrucciones, indicaciones de que Él quiere escuchar lo que nos pasa. Él quiere que nosotros vayamos ante Él y le digamos, Señor, estoy triste por esto. Esta amiga, este amigo me hizo esto y me siento ofendido, estoy triste. Esto pasó con tal persona, estoy triste. Las deudas no sé cómo pagarlo, Señor, estoy triste. ¿El Señor acaso no sabía eso? Sí, claro que sabía. Pero Él quiere que usted lo exprese. Él quiere que usted abra su boca. Y gloria a Dios si usted tiene también personas a su alrededor que están dispuestos a escucharle para darle un consejo. Aprovéchela. ¿Usted sabe cuántas personas hay que quisieran ser escuchadas? Si alguien está a su alrededor dispuesto a escucharlo, aprovéchelo. Esos son bendiciones del Señor, son regalos del Señor, para que usted pueda seguir creciendo en Él. Salmos 42, 5. Dice el salmista, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón?
Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Una vez más, ¿será que estar triste está mal? El problema en medio de esas emociones es cuando no las ponemos delante del Señor. Usted tiene todo el derecho de entristecerse. Está bien. Llore lo que tenga que llorar. Está bien. Son etapas, son situaciones. Por eso se llaman emociones. Las emociones son algo que van y vienen, son circunstanciales. Pero en medio de eso, ponlas delante del Señor. Pídele al Señor que te ayude. Pídele al Señor que pueda tratar contigo en ese asunto. ¿Por qué lo quieres hacer solo? ¿Por qué insistes en querer salir de esa situación solo? Pídele al Señor ayuda. Apóyate en la comunidad de fe que Dios te ha dado. No, es que yo no me hablo con tal persona, es que yo no tengo amigos en la iglesia, yo no converso. Aquí está una comunidad de fe. Aquí están personas con diferentes dones, talentos, habilidades, para ser edificados los unos a los otros. Así que usted no se pierda el privilegio y no se pierda la oportunidad de ser edificado por su hermano. Abra su corazón. Sea muy sabio en saber a quién lo hace, cuándo lo hace, cómo lo hace, pero hágalo. O sea, tiene que hacerlo. Abra su boca. Tengo una pregunta para usted. La tengo ahí en la diapositiva, así que se ve, ¿sí? Cuando el dolor te golpea, ¿tiendes a aislarte de Dios y de los demás? ¿O usas ese lamento bíblico del cual hablamos, el que lleva al arrepentimiento, como un puente de desahogo hacia Él, dejando que el Señor sea tu consuelo? ¿Cómo está actuando usted en medio de esa tristeza profunda? ¿Qué está haciendo al respecto? Segundo punto, le dije que íbamos a tratar 3. La ansiedad y la aflicción por el futuro. ¿Quién no ha pasado por esta situación que ahora se la conoce como ansiedad, ¿no? Antes no tenía ese título o esa palabra, pero creo que comprendemos lo que tiene que ver con ansiedad. La ansiedad es una respuesta natural de nuestro cuerpo ante el peligro, ante el estrés. Puede manifestarse como miedo, como preocupación, como tensión. Alguien dice, es que estoy ansioso, es como que no sé qué hacer, cómo resolver esto, como que te encuentras hiperactivo, activo. Esa es una forma de manifestarse. ¿Alguna vez usted se ha sentido ansioso por algo? ¿Sí? ¿No? ¿Ha tenido ese tipo de sentimientos, emociones? Le voy a poner un ejemplo. Despertarse en la madrugada pensando en todas las cuentas que tienes que pagar. Pensando en que ya se acerca la quincena y hay que pagar quizás la escuela, el colegio, la tarjeta, los préstamos. ¿Qué hace usted ahí? Cuando pasan situaciones como esas, muchas personas en base a sus emociones se empiezan a ahogar en eso y caen en ansiedad, caen en una desesperación para tratar de ver qué hacer al respecto. Y sabe que en términos psicológicos, esto se lo conoce como la rumiación. ¿Sabe qué es rumiación? El rumiar, el estar ahí, es estar con esos pensamientos una y otra vez y no encontrarle una solución y estar ahí que te dan vuelta y cada vez más, mientras más vueltas te dan, te estás hundiendo más, te vuelves más ansioso, te vuelves más alterado en cuanto a este tema. Ahora, ¿qué nos dice la palabra acerca de esto? Acerca de la ansiedad. Proverbios 12:25, dice la palabra del Señor. La preocupación agobia a la persona. Una vez más, la preocupación agobia a la persona. O sea, la Escritura no ignora lo que produce eso. Te agobia, te desespera, te pone mal. Obvio, está bien, eso pasa. Pero fíjense cómo está contrarrestado aquí. Una palabra de aliento la anima. Hermanos, esto no es positivismo, esto no es ahí tratando de alinearse los planetas y los astros para que todo me vaya bien. No. Aquí dice, una palabra de aliento la anima. Muchas veces yo me he encontrado en una situación parecida a la que mencioné, quizás despertarme en la mañana o quizás estar preocupado por las cuentas. Y una palabra de aliento de mi esposa es suficiente para recordar hacia dónde debo estar yo inclinado.
que es hacia confiar que Dios tiene el control de la situación. ¿Me hago entender? Entonces, ante la preocupación, ante el agobio que causa todo esto, una palabra de aliento anima. ¿Y qué pasa si no hay nadie alrededor? ¿Y qué pasa si no hay un esposo, estoy solo en la casa? ¿Quién me anima a mí? Ahí es donde entra lo que ya hablamos previamente, la palabra del Señor. Es la base que debe estar en todo cristiano, memorizada incluso, para que el Señor nos recuerde su palabra y nos traiga consuelo a nuestro corazón. Filipenses 4:6. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Esta es una misión imposible, hermano. ¿Sí o no? A ver, ¿es una misión imposible, sí o no? ¿Está fácil o está difícil? Porque aquí dice, no se preocupen por nada. ¿Está fácil o está difícil de cumplir eso? Está difícil, pues, hermano. Yo no sé usted, pero para mí yo veo eso y está difícil. Pero ese es el mandato del Señor. No se preocupe por nada. En cambio, oren por todo. Y esa es la razón, o esa es la forma en la cual podemos contrarrestar aquello. Si yo sé que tengo muchas preocupaciones, la pregunta es, ¿esas muchas preocupaciones se convierten en muchas oraciones o no? Como no pasa eso, por eso es que estamos agobiados, estamos ansiosos, estamos muy mal. Pero aquí está el contraste, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Si yo tengo esta cantidad, 10, de preocupaciones, entonces debo orar un 20 por lo menos, ora el doble. Pídele al Señor descanso, consuelo, tranquilidad en medio de esas situaciones difíciles. Suena bonita la teoría, ¿no? Claro, pero quienes pasamos situaciones como esas sabemos lo difícil que es y por eso necesitamos cada día más al Señor. Primera de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y aquí está la clave acerca de este punto. Hermanos, amigos, si usted está ansioso, si usted está preocupado, ¿por qué cree que lo está? Si usted examina hasta lo más profundo, es porque usted se dará cuenta que usted quiere buscar solución y controlar la situación. Usted quiere que todo le salga bien. ¿Quién no quiere eso? Yo sí quiero, obviamente. Quiero que todo me vaya bien. Busco la manera, busco la forma. Pero el problema está cuando haciendo eso, descartamos a Dios del asunto, descartamos su sabiduría y ahí es donde caemos en ansiedad. Porque nosotros queremos controlar la situación y no dejamos que sea Dios quien controle aquello y en su sabiduría yo poder actuar en mi día a día con las cosas que me suceden. Hermanos, no estamos libres de que nos pasen situaciones difíciles que nos hagan caer en depresión, que nos hagan caer en ansiedad. Pero cómo usted reacciona va a ser una diferencia en el día a día. Va a ser una diferencia con su familia. Va a ser una diferencia en su día a día con el Señor. Por eso, hermanos, es necesario que cada pensamiento, cada vez que estemos en esa actitud de rumiación, estar una y otra vez en lo mismo, con eso que está llegando lo pongamos delante de las manos del Señor y decirle, Señor, no quiero tener el control de esto. Suelte el control de eso. ¿Qué tan fácil es hacer eso? Es difícil, hermano, pero suelta el control. Es muy complicado. Y ahora que tengo un bebé, pues se suman otras preocupaciones, se suman otras dificultades y uno dice, pero estas cosas yo no las pasaba antes y ahora me pasan. Sí, cada etapa tiene sus propias dificultades. Usted enfóquese en la suya y pídele al Señor que le ayude. Pídele al Señor que le ayude para que cuando venga la siguiente etapa usted ya haya superado ese nivel y cada vez más pueda seguir creciendo en el Señor. Amén. Hermanos, pregunta, ¿cuánta de tu energía diaria se gasta en intentar controlar cosas que pertenecen exclusivamente a la soberanía de Dios? Usted haga lo que esté en sus manos, pero cuando vamos más allá, ahí es donde ya colapsamos, porque no está en nuestra naturaleza. Nosotros no somos dioses para estar controlando todo. Dios nos dé la sabiduría para ser buenos mayordomos, para administrar correctamente todo lo que nos da. Y aún en medio de eso,
A veces fallamos porque no somos buenos mayordomos. Sí, pero dale el control a Dios. Dale, deja que Él gobierne. Deja de mirarte a ti mismo como que tú eres el que vas a sacar adelante a tu familia, tú eres el que vas a solucionar todo a tu alrededor, como que si de ti dependiera toda la empresa en la que trabajas. O sea, ten descanso en el Señor. Deja que el Señor gobierne aquello. Y quiero terminar con esta de acá, la ira y el resentimiento. ¿Cuántos fosforitos hay acá? Quienes saben a qué me refiero con fosforitos son aquellas personas que de alguna manera nos encendemos cuando pasa algo. A eso se le llama reacción, somos reactivos. O sea, apenas sucede algo, nos alborotamos y ya, lo que sale es el enojo, la ira. Y muchas veces se traduce en una mala cara, se traduce en malas palabras, se traduce en malos gestos, ¿sí? Pero, ¿será que Dios puede hacer algo al respecto ahí? Sí, ¿será que Dios puede hacer algo? Claro. ¿Qué pasa cuando un compañero del trabajo, yo no lo voy a culpar si usted se pega en el dedo chiquito del pie y como reacción golpea la pared? O sea, es como que, o sea, es una reacción suya porque le dolió, yo no sé, ¿no? Obviamente que duele, hermanos, ¿verdad? Pero si usted se queda enojado todo el día porque se golpeó en el dedo chiquito del pie, eso es responsabilidad suya ya. Ya es como que, y se desquita con su esposo, con su esposa, con el compañero de trabajo, con los hijos, con el perro, con el gato, con todos los que estén alrededor. ¿Por qué? Porque eso ya nosotros se fue de nuestras manos, está descontrolado. Por eso Efesios 4:26 dice algo muy interesante. Y vamos a prestarle atención porque no es una excusa lo que vamos a leer. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Pregunto, ¿usted tiene derecho a enojarse? Sí, tenemos emociones. Hay situaciones que nos van a enojar. Hay situaciones en las cuales vamos a tener ira. Sí, en Reina Valera dice, airaos, pero no pequéis. Ahora, ¿significa que usted siempre debe estar airado? No, eso no dice el versículo. Dice, airaos, pero no pequéis. No pequen al dejar que el enojo los controle. Si el enojo los controla, ya fuimos. Si el enojo los controla, nos destruimos a nosotros mismos y destruimos al que está alrededor. ¿Sabe cuántas parejas son destruidas por causa del enojo? De la ira descontrolada. No por las reacciones, sino por la permanencia en ese enojo. Y ahí es donde debe haber una diferencia. Si yo conozco a Cristo y yo sé que esa es mi debilidad, que esas emociones yo las tengo descontroladas, ¿qué debo hacer? Pedirle ayuda al Señor que me ayude, que me fortalezca en esa etapa, en esa área de mi vida. Pero ¿sabes qué hacemos? No, yo voy a ver qué hago. No, es que yo soy así, pues. Es que tú no me entiendes, le puede decir el esposo a la esposa, el esposo al esposo, el amigo a la amiga. No, es que tú no me entiendes, yo soy así. ¿Te gusta cómo soy? No. Bueno, entonces hasta ahí llega nuestra amistad, porque yo soy así y punto. Y eso no es correcto. Por lo menos de alguien que dice conocer al Señor. Eso yo se lo dejo a alguien que no conoce a Cristo, le entiendo, porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero si teniendo el Espíritu de Dios te sigues comportando de esa manera, arrepiéntete, hermano. De verdad, arrepiéntete de tu pecado. Porque no estás dejando que Dios controle tus emociones, sino que tú mismo estás tratando de controlarlas y peor aún, estás dispuesto a convivir con el descontrol de esa emoción creyendo que está bien. Eso es peor, hermano, porque destruimos a los que están alrededor. Romanos 12:19. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Nuestra tendencia natural es vengarnos, hermano. Es buscar la manera de hacerle lo mismo o algo peor al que está a nuestro alrededor que nos hizo daño. Eso pasa. No solo en el matrimonio, no solo en la familia, sino en el trabajo, con los amigos. De manera general, es nuestra tendencia. Pero si usted ha puesto su fe en Cristo, ¿cuál debe ser la tendencia? Señor, ¿me está pasando esto? Contrólalo, por favor. Yo no lo puedo hacer. Se me está yendo de las manos esto. No puedo hacerlo. ¿Y el Señor qué te va a decir?
Claro, es que eso tú no lo tienes que controlar. Yo te voy a ayudar a controlar. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Te he dado mi espíritu para que tú puedas controlar aquello. ¿Saben que hay técnicas, si usted investiga de cómo controlar el enojo, la ira, el resentimiento? Te van a decir que respires profundo, unos cuantos minutos, que trates de buscar el momento adecuado para poder hablar ya con esa persona que te causó enojo y poder exponerlo. Está bien, son buenas prácticas, pero ¿cuál es el fondo? Que el Espíritu del Señor realmente obra en nuestros corazones. Porque si no, cada uno de estos consejos y estas prácticas es simple religiosidad. Es simple protocolo a seguir para tratar de apaciguar una situación de enojo, pero realmente en el corazón sigue estando el enojo. Realmente en el corazón sigue estando la ira, y eso es peor, hermano. Porque cuando vuelve a pasar algo parecido, esa persona va a decir, ¿te acuerdas aquella vez? Y empiezan a sacar todas esas cosas. Empiezan a abrir el baúl de los recuerdos y sacar otra vez todas esas cosas. Y eso no está bien, hermano. Ahora, pregunto yo, hermanos, ¿tienes conversaciones pendientes hoy que no has querido resolver? Si escuchando este mensaje sabes que tienes algo pendiente con alguien, hazlo. Antes que acabe el día, si puedes, conversa. Habla. Sé libre de esa ira, de ese resentimiento. Pide al Señor que te ayude. Dile que transforme tu corazón, que te limpie. Porque así podemos ser buenos mayordomos del reino. Vamos a ser buenos siervos. Vamos a ser buenas personas que reflejan en la imagen de Cristo en todo momento. Por eso, para ir terminando, Romanos capítulo 8, versículos del 8 al 9, deja en claro lo que he estado tratando de decir en cada punto. Romanos capítulo 8, versículos del 8 al 9 dice, por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Pregunto yo, ¿usted hoy puede decir con convicción que el Espíritu Santo está en usted? ¿O es algo que recién lo está tratando de entender y comprender? ¿O recién hoy está poniendo su fe en Cristo al escuchar esto? Pues la promesa de Dios para aquellos quienes ponen su fe en Él es la llenura del Espíritu Santo, es ser sellados con su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de la promesa, el cual recibiéndolo nos va a ayudar a llevar esa vida para que nos parezcamos a Cristo. Por eso dice acá, nosotros no estamos dominados por nuestra naturaleza pecaminosa, porque la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces, si mis emociones están descontroladas antes de conocer a Cristo, cuando yo conozco a Cristo, cuando tengo su Espíritu Santo, es su Espíritu el que ahora viene a controlar mis emociones. Y yo ya no soy esclavo de mis emociones, sino que ahora soy un esclavo de Cristo. Ahora yo le sirvo a Cristo. Y entonces, ahora yo, en medio de la vida que llevo, cuando aparezcan aquellas situaciones que sé que no le agradan al Señor, tengo al Espíritu Santo para que me ayude. Tengo al Espíritu de Dios para que transforme mi corazón, para que transforme mis emociones. ¿Me hago entender? Entonces, es el Espíritu Santo de Dios en nosotros el que nos ayuda a poder llevar una vida parecida a Jesucristo. Y para terminar, Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20. Vamos a terminar con estos 5 versículos, que la palabra del Señor dice así. Esto es para usted. ¿Recuerda lo que dijimos en la introducción? No ande pensando en el que está al lado, en el que está atrás, en su papá, en su mamá, en su hermano. No, esto es para usted. Efesios 5, 15 al 20. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Hermanos, versículos 15 y 16. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en los días malos. Cuando yo tengo la oportunidad de estar acá al frente, yo les digo, hermanos, les doy gracias al Señor porque es un nuevo día para conocerle. Pero basado en este tema, también podemos decir, hoy es un nuevo día en el cual quizás aparezcan emociones que no deban aparecer y que las puedo poner delante del Señor. Hoy es un nuevo día para poder hacerlo. Dentro de los consejos que les decía para tener esas terapias o calmas en cuanto a las situaciones difíciles, hay algo que se llama la regla de los 10 segundos. Es una regla en la cual cuando usted sienta ira, impulso o tristeza o algo así, usted trate de en 10 segundos respirar profundo y lo que yo le puedo decir es, ore al Señor. En ese momento ponga todas sus ansiedades y preocupaciones delante de Él. Dígale, Señor, esto me entristece tanto, ayúdame a sobrellevarlo. Señor, esto me enoja demasiado, ayúdame a salir de esto. No quiero reaccionar mal, no está bien que reaccione mal. Señor, no me quiero hundir en esta tristeza, ayúdame. Eso en 10 segundos. Para mí fue algo muy sencillo y práctico, que más allá de algo repetitivo y que no tenga sentido, es entender que hay un Dios que está dispuesto a transformarme y hay un Dios que está dispuesto a ayudarme. Segundo, cuando usted ve el versículo 18 dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. A mí me llama mucho la atención cómo aquí el apóstol Pablo hace un contraste. Y este contraste tiene que ver con el control. Cuando dice no se emborrachen con vino, en otras versiones dicen no se dejen controlar por el vino. Tiene que ver con que cuando una persona toma, así diga, no, yo tomo un poquito nomás, no me pasa nada. Bueno, pero ya comienza a tomar, el alcohol comienza a ser aquello que controla a la persona. Y usted debe haber escuchado esas escenas donde dicen, yo no me acuerdo de nada, yo no sé lo que hice. Bueno, algunos dicen que es verdad, otros dicen que es mentira, perdiendo el grado de inconsciencia que estaba la persona. Pero el punto está en que ahora el alcohol dominó a la persona. El apóstol Pablo hace el contraste aquí diciendo no se emborrachen con vino, sino que dice, sean llenos del Espíritu Santo. Sonará feo lo que voy a decir, pero en otras palabras es, embriáguense del Espíritu. O sea, llénense tanto del Espíritu, de que sea Él el que los controle por completo. Que sea Él el que realmente dirija todo lo que ustedes sienten, lo que ustedes perciben ante los demás. Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? Que realmente hagas lo que tienes que hacer. Cuando usted se siente triste, deprimido, ansioso, ¿qué hace? Se va a TikTok a ver Reels, a ver videos en Instagram. Se pone a ver algún video, escucha algo, ve alguna serie, una película. ¿Qué hace cuando está en esas escenas depresivas, tristes? Se enoja o sale a caminar o trata de ver el cielo. ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho hasta hoy? Ok. La situación está en que si quiere hacer eso, comience primero por algo. Vaya al Señor, tomando el consejo anterior de los 10 segundos, y siga poniendo esa carga ante Él. No cambies la verdadera solución por cosas que no tienen sentido, como estar ahí una y otra vez pasando videos tratando de olvidarte lo que está pasando. No, es que mi jefe me hizo dar coraje y yo me voy a desestresar, voy a ponerme a ver un video chistoso. Y ahí, terminó el video y después te acuerdas otra vez y sigues en la misma situación. Te estás anestesiando, pero realmente no estás tratando con el problema. Así que, hermano, déjate de anestesiarte tú mismo y trata con el problema de raíz. Deja que el Señor obre en ese corazón. En el versículo 19 dice, cantando salmos, himnos, canciones espirituales entre ustedes. ¿Y qué tal si en medio de eso que está pasando, de que está tomándose los 10 segundos, de que está orando al Señor, pone alabanza? Ponga canciones que adoren a Dios. Ponga canciones que exalten el nombre de Dios. ¿Qué tal si hace eso? ¿Cuándo fue la última vez que usted practicó eso? Por algo existen las músicas, ¿no? Por algo tenemos letras. ¿Saben que dicen que psicológicamente, escuchaba, que lo mejor de esto es cuando tú las cantas, las alabanzas?
Porque de alguna forma, yo no sé este tema, hermanos, ahí sí, si quiere investiguen más profundo, pero dicen que neurobiológicamente, cuando nosotros hablamos y cantamos esas alabanzas, estamos bloqueando en nuestro cerebro todos esos pensamientos que nos llevan a la ansiedad, a la depresión, porque se concentra ahora en algo que está más allá de. Por eso el consejo es, no solo pongas la canción y la escuches, sino que cántala. Pon una canción, una alabanza a Dios que te sepas o empieza a aprendértela, pero trata de tener aquello en ese tiempo. Porque el cuarto paso o el cuarto punto es que tengas presente la palabra del Señor. Repite un versículo clave. ¿Cuál es el pasaje que tú conoces en las Escrituras que Dios te ha enseñado y que ha prometido para traer descanso y paz a tu vida? ¿Cuáles son los pasajes? ¿No tienes? Hay muchísimos. Hay muchas promesas en la palabra del Señor. Por ejemplo, Isaías 26:3, ¿qué dice? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces ahí hay una promesa del Señor. Señor, mis pensamientos van a estar ahora en ti, por favor, dame paz, te necesito. Y para terminar, versículo 20 dice, y den gracias por todo. Qué difícil es dar gracias a Dios en medio de esa situación de tristeza, de depresión, de dificultad. Pero ¿y qué tal si usted cambia? Dicen que hay un cambio de perspectiva cuando dicen, o ves el vaso medio lleno o lo ves medio vacío. Nosotros nos preocupamos cuando está, ya sea de la una forma o de la otra. Entonces trate de verlo de la otra forma. Por ejemplo, escuchaba este ejemplo y me daba risa. Porque dice, ¿qué pasa si yo ganaba, por ejemplo, $500? Y eso me alcanzaba para todas mis necesidades. Pero ahora me botaron del trabajo, no consigo un trabajo y ahora gano solo 300. Puedo hacer dos cosas. Lamentarme y entristecerme y frustrarme porque ya no gano lo mismo que antes. O darle gracias a Dios porque tengo un trabajo y porque aún puedo tener economía para sustentar a mi familia. En esa misma situación, antes tenías economía para hacer muchas cosas y ahora tienes economía para hacer pocas cosas. ¿Por qué no le agradeces a Dios de que aún puedes hacer cosas? Entonces, ahí viene el punto, estar agradecido con Dios. No se trata de ser conformista, no se trata de ser mediocre, se trata de entender que hay etapas en nuestra vida y que en cada etapa debemos darle gloria a Dios. Amén. Y si nuestras emociones no están siendo controladas por Él, no le daremos gloria a Dios. Estaremos todos alborotados por diferentes lados, dando un mal testimonio de lo que Cristo realmente hace en nosotros. Hermanos, con el Espíritu de Dios en nosotros, podemos llevar una vida de emociones controladas. ¿Quién quiere llevar una vida así? Yo quiero llevar una vida así. Yo no sé usted, yo sí. Yo le digo al Señor, Señor, estas son mis habilidades. En esta parte mis emociones se alteran. Y yo sé en ti que no debo de actuar de esa forma. Transforma mi carácter, transforma mi vida. Hermanos, en el nombre del Señor, les pedimos, de parte de la Iglesia Unida, que puedan apreciar y valorar mucho la serie que acabamos de terminar. Como les dije al inicio, ahí están todas las enseñanzas en la playlist de YouTube. Trate de escucharlas, si no ha escuchado algún tema, trate de ponerlo en práctica y trate de compartirlo con aquellos que lo necesitan. Y si usted el día de hoy ha comprendido que sus emociones también deben ser controladas, arrepiéntase entonces y deje que Dios obre en usted. Amén. 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 Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias te doy por esta mañana y por el tiempo que hemos tenido para poder hablar acerca de este tema. Señor, solo tú tienes el poder para transformar nuestras vidas y para controlar nuestras emociones. Nunca se trató de nosotros, Señor. Nunca se trató de qué tan inteligentes seamos o qué tan estratégicos seamos para controlar nuestras emociones. Siempre se trató de ti, de tu palabra y de tu espíritu. Señor, gracias porque en Cristo Jesús no solamente encontramos salvación para nuestra alma, sino que encontramos la fortaleza para llevar una vida conforme a tu propósito, para cada día parecernos a ti. Gracias te damos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.